es una rama que se estudia acerca de los acontecimientos finales. Y les invito a que abran las escrituras en el libro de Apocalipsis capítulo 13. El capítulo 12 y el capítulo 13 son dos capítulos extraordinarios en la palabra del Señor en el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo los primeros 12 versículos y luego vamos a ir al libro de Daniel, porque el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y hay cosas que para entender el Apocalipsis debemos de entender también el libro de Daniel y también Ezequiel, Zacarías y otros libros más que nos hablan de estos acontecimientos finales. Apocalipsis capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Se habla de 2 bestias en este capítulo 13 de Apocalipsis. Señor, gracias por el privilegio que tú nos permites, Señor, de escudriñar tu palabra. Mira, Señor, estamos delante de su presencia en esta hora de la tarde. Esta vasija de barro, Señor, ser, Señor, inútil, pero tú nos puedes ser útil, Señor, en tu reino. Ministra, Señor, nuestros corazones y pon palabra, Señor, para que tu iglesia en esta tarde salga, Señor, edificada y podamos entender lo que tú tienes preparado para con cada uno de nosotros, el porvenir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El personaje que voy a estar tocando es acerca del anticristo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Ya el apóstol Pablo hablaba de tiempos peligrosos. Y este personaje que está a punto de aparecerse, no sabemos si ya está vivo en algún lugar del mundo. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento, le llama el asirio. También Daniel en su libro le llama el cuerno pequeño, porque de 10 cuernos sale uno. También en el Nuevo Testamento le llama el hombre de pecado, porque va a ser el pecado personificado. Pablo le llama el inicuo, que significa el malvado, porque será la maldad personificada. Solo Juan le llama el anticristo o el antimesías. Y también le llama la bestia, porque va a ser un ser despiadado que se va a comportar como una bestia. Aunque cuando él se revele, se va a revelar como el mejor, como el bueno, que va a venir con el eslogan de paz y seguridad. Vamos al libro de Daniel, porque como dije, para entender el Apocalipsis, tenemos que estudiar un poco acerca del libro de Daniel. En el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y en ese sueño dice que él tiene un sueño que lo perturba a él. Pero él no se acuerda después de ese sueño para poderlo interpretar. Y él dice que manda a llamar a todos los magos, o sea, los magoi, los sabios,
para que pudieran adivinarle o decirle el sueño, porque él también se había olvidado del sueño. Y dice que no podía recordar el sueño, mucho menos poder interpretar el sueño. Y manda a traer a toda esta gente. Y no se halló uno que pudiera interpretar el sueño o revelar el sueño. Pero dijeron, sí podemos interpretarte el sueño, pero Nabucodonosor sabía que si no le revelaban el sueño, ¿cómo esta gente podía interpretar el sueño? Pero encontraron a uno que fue Daniel. Y en el capítulo 2, verso 30, dice Daniel, y a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Daniel no se atribuye gloria, sino que le está dando gloria al Señor. Y luego le dice en el verso 31, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. El rey no se acordaba, pero Dios le revela a Daniel, le dice cuál fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Una imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba, dice, mirando, dice Daniel, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió, dice, a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Luego vemos la interpretación del sueño. Este es el sueño, le dice Daniel a Nabucodonosor. La interpretación es esta, el 36. Este es el sueño también, la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan, hijo de hombre, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y quebrará todo. Y lo que vistes, el verso 41, de los pies y los dedos en parte de barro cocido del alfarero, y en parte de hierro, serán un reino dividido, mas habrá en él algo de hierro mezclado con barro cocido. Verso 42 dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes del hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro, como el hierro, dice, no se mezcla con el barro. Le he mandado una foto a los hermanos y ellos la van a poner ahí. ¿Qué es lo que está viendo el rey Nabucodonosor? Él ve una imagen. Él no se acuerda incluso del sueño, pero él sueña de una imagen. Y sueña que esa imagen, yo se la mandé al hermano, sueña que esa imagen dice que tenía una cabeza de oro fino. Pero su pecho, sus brazos, dice que era de plata en el verso 32. Dice que sus muslos eran de bronce. Y luego dice que también sus pies eran de hierro. Y luego dice sus piernas, y sus pies, en el verso 33, habla que eran sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Lo que él está soñando es que él es esa cabeza. Le dice, tú eres esa cabeza de oro. La cabeza de la estatua, de la imagen que soñó Nabucodonosor, se refería a Babilonia. Si vemos en el versículo, en el capítulo
en un versículo aquí habla, le dice que tú eres esa cabeza, en el verso 30 y 38, el verso 38, dice, tú eres aquella cabeza de oro. Él le dice que esa es la cabeza de oro. Entonces Babilonia, la cabeza del oro representaba a Babilonia. La plata representaba al segundo imperio que se iba a levantar después del imperio de Babilonia, que eran los medos persas. Los medos hoy en día son los iraníes, los persas no tienen tierra, que es una pequeña grupo como tribu que le dicen los kurdos, pero estos todavía no tienen tierra. Después se dio a levantar otro imperio dirigido por el emperador Alejandro Magno, que vemos que es el imperio griego, que no lo encontramos en la Biblia, porque del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay un silencio de 400 años, cuando estuvo reinando lo que es el imperio griego. Y luego nos encontramos con un cuarto imperio, que es el imperio romano, el imperio más largo, el miembro más largo del cuerpo es el hueso de la pierna, ¿verdad? Es el miembro más largo, porque las piernas representan Roma y fue el imperio que más duró, casi 1000 años duró este imperio, el imperio romano. Entonces lo que él está soñando es que se levantarían 4 imperios, el imperio de él, el imperio de los medos persas, el imperio de los griegos y el imperio de los romanos. Es lo que se está reflejando en esta imagen. Pero vemos que él sueña esto. Daniel le dice lo que representa. ¿Qué hace Nabucodonosor? Manda hacer una estatua de oro para que la adoren, porque no permite que se levante otro imperio según la soberbia de este rey. Después, Daniel sueña otro sueño. Él tiene otro sueño y en el capítulo 7, vamos a ir al capítulo 7, vemos el sueño de Daniel. En el capítulo 7, del verso 1 en adelante, dice, en el primer año de Belsasar, ya no se encuentra Nabucodonosor, dice, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y lo relató a los principales del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el mar y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso ahíesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Dice, después de esto miré y he aquí que otra semejante a un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia, esto fue que a él le llamó la atención. Dice, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras holladas con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenían 10 cuernos. Verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba, dice, grandes cosas. Vemos que es lo mismo que el rey, que Daniel sueña, la visión que tiene es lo mismo que sueña el rey Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor ve lo que son el material, ve el oro, ve la plata, ve el bronce, ve el hierro. Pero esto es lo mismo, porque el oro representa Babilonia, la plata representa Grecia, los medos persas, perdón. El bronce representa Grecia y el hierro mezclado con barro representa lo que es Roma, los 4 imperios. Daniel tiene lo mismo, pero Daniel ve animales y dice que lo primero que ve, le mandé también otras imágenes, lo primero que Daniel ve es un león con alas. Y el león con alas también representa lo que es Babilonia. ¿Por qué? Porque a Babilonia lo ve como un ser destructivo y las alas representan lo veloces que eran para atacar. Entonces él está viendo lo mismo que el rey Nabucodonosor vio, pero él ve lo fiero, lo terrible que eran estas bestias.
dice que el primera bestia que vio era como un león que tenía alas de águila y estaba mirando. La segunda, dice aquí, una segunda bestia semejante a un oso. Representa lo mismo, los medos persas. ¿Por qué? Vemos que dice que este oso tenía 3 costillas. Las costillas en el tema escatológico, las costillas representan Babilonia, Libia y Egipto. Traía 3 costillas, dice lo que es en la boca este oso. Pero dice que se alzaba más de un pie que del otro, porque estaba hablando del imperio de los medos persas. Los medos eran más fuertes que los persas. Entonces, por eso este animal se alzaba, dice, de un costado más que de otro. Luego, dice, después de esto miré aquí otra, pero vemos que la otra imagen que ve, dice que es semejante a un leopardo que tenía 4 cabezas. Las cabezas son imperios. Las cabezas son imperios, dice 4 cabezas, y vemos que tenía 4 alas, y se está refiriendo a lo que es Grecia. Miré semejante a un leopardo con 4 alas, dice un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces vemos aquí, hermanos, que representaba a lo que es al imperio griego. Pero ¿por qué 4 cabezas? Porque cuando murió Alejandro Magno, se dice que Alejandro Magno era homosexual, él no tuvo descendencia. Entonces, estas cabezas, como las cabezas son imperios, cuando él muere no deja herencia. Entonces dice 4 de sus generales, Lisimaco, Lisimaco, dice Seleuco, Ptolomeo y Casandro, estos 4 generales se repartieron lo que es el imperio de los griegos. Por eso aparece con cuatro cabezas. Pero vemos la otra bestia. Después, he aquí, dice en el verso 7, después de esto miraba yo en las visiones de noche y aquí la 4ª bestia. Esto le llamó más la atención a Daniel. Dice, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Pero esta bestia dice que era diferente a los demás porque tenía 10 cuernos. Vemos los 10 cuernos. Las cabezas son imperios. Los cuernos son naciones. Y de esos 10 cuernos vemos que se levanta, por ejemplo, aquí, el cuerno pequeño. De esos 10 surge lo que es el cuerno pequeño y es el que tenemos en la Biblia. En el verso 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Se está refiriendo al anticristo que se iba a levantar de esas, por ejemplo, 10 naciones en ese tiempo. Se está hablando de Roma, el imperio romano. Roma, de esas naciones se iba a levantar, por ejemplo, de 10 naciones se va a levantar lo que es el anticristo. Vemos, hermanos, que todo lo que se decía aquí en el verso 17, este es el versículo que buscaba antes, del capítulo 7 de Daniel, dice, estas 4 grandes bestias son los 4 reyes que se levantarán en la tierra. Hablaba de estos 4 imperios, pero cuando nosotros regresamos de vuelta, vemos que habla de 6 imperios, menciona los 4, pero hay uno que es el imperio del anticristo, que es el 5º, y el sexto en el capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2 de Daniel, verso 44. Daniel capítulo 2, verso 44. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá, dice, a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. Cuando llegamos al capítulo 7, verso 14, dice, y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se han levantado estos imperios, pero falta el del anticristo. Y después de ese periodo, pues Cristo viene a reinar después de lo que es la gran tribulación o tiempo de angustia de Jacob. Vendrá, dice, a reinar el Señor Jesucristo, que se le conoce como lo que es el milenio. Pero cuando vemos Apocalipsis, es lo mismo, hermanos. Por eso le dije, para entender Apocalipsis tenemos que ir a Daniel. Ya sabemos qué significa el león con alas. En el Apocalipsis dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. El mar representa las naciones o el mundo, lo que es en la Biblia. Y de ahí, de las naciones del mundo, dice en el capítulo 13, verso 1,
Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Porque las cabezas, como dije, son imperios y los cuernos son naciones. De 10 naciones se levantará, dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vemos que ahí en el verso, en ese mismo versículo 1, hablando de sus cuernos, dice, también que tiene, dice, y en sus cuernos 10 diademas, la diadema significa el tesoro, lo que él va a tener, lo rico que va a ser. Entonces, va a tener el respaldo políticamente de las demás naciones, va a tener el respaldo económicamente y militarmente, lo que es el anticristo. Por eso aparece también con diademas, es decir, él va a venir con una unción satánica y un respaldo de Satanás tremendo. Pero dice en el verso 2, cuando él dice en el verso 1 que un nombre blasfemo, a lo largo de la historia hubieron personajes que usaron también nombres blasfemos. Por ejemplo, el César, que se le llamaba el Kyrios. Kyrios significa la máxima autoridad, el dueño de las almas. Es un nombre que pero el único Kyrios es nuestro Señor, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el dueño de todas las almas. Dicen en Ezequiel, he aquí todas las almas son mías. Vemos, hermanos, también que las características del anticristo lo podemos ver en el versículo 2. Si nosotros queremos conocer la característica del anticristo, en el versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Si le cambiamos leopardo por Grecia, la bestia que vi era semejante a Grecia. Entonces va a tener características el anticristo de los griegos. Entonces la pregunta es, ¿cómo eran los griegos? Según estaba estudiando, los griegos le daban una importancia tremenda a lo que es lo físico. Ellos inventaron lo que es las Olimpiadas. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que hay gimnasios por todos lados. El anticristo va a ser una persona que se va a cuidar. El anticristo va a ser una persona de buena presentación. Porque también los griegos, el anticristo va a saber también hablar. Va a saber expresarse. Porque los griegos, ¿de dónde salió toda los filósofos? Por ejemplo, todo esto viene de Grecia. Tenemos a Aristóteles, Platón, Sócrates, que son esas personas cuando hablaban con una elocuencia tremenda. Entonces el anticristo va a ser así, va a tener características de los griegos, pero allí en el verso 2 también dice, y sus pies como de oso, o sea, el andar como de oso. Los osos representaban ¿a quién? A los medos persas. Entonces, los medos persas, yo estaba viendo los videos, la forma de hablar lo cautiva. Una forma de hablar suave, una forma de hablar que lo puede cautivar, que lo puede atraer. Entonces, el andar va a ser como el oso, dice, como los medos persas. Los persas son los iraníes, son la forma que pueden seducir a una persona, lo puede atrapar. Y así va a ser el anticristo. Va a hablar bonito, va a prometer muchas cosas y va a tener el respaldo de lo que es el falso profeta. Entonces la gente lo va a adorar. ¿Por qué? Porque el falso profeta va a descender fuego del cielo y va a hacer muchas señales y lo van a adorar por las señales que él va a estar haciendo. Pero ahí mismo en el verso 2 dice, y su boca como león. Entonces la boca del anticristo también después va a ser despiadado y va a ser rápido como lo eran los babilónicos, que Babilonia hoy mismo es Irak. Entonces vemos Grecia, Irak y Irán. Y también Roma, también se encuentran lo que es estos 4 imperios. Vemos que va a ser una mezcla, pero en el verso 2 vimos que Satanás dice que le dará su poder y su trono y grande autoridad. Su poder, 3 cosas: su poder, su trono y grande autoridad. ¿Qué significa esto? Que el mismo Satanás le va a dar una sede de gobierno para que él pueda controlar lo que es el mundo entero. Vemos en el verso 3 que dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Significa que va a sufrir como una especie de atentado. Dice que una de sus cabezas fue herida como herida de muerte, pero sanó. Y ahí donde la gente ve que milagrosamente sana es cuando van a empezar a adorar a la bestia, o sea, a lo que es el anticristo. Entonces, en el verso 4 también vemos que dice,
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Se van a sentir orgullosos porque por fin ha encontrado un líder indestructible para ellos, según ellos, porque la gente, hermano, la gente siempre busca algo que les resuelva los problemas y siempre están pensando en un líder. Vamos a ver este presidente que hace, vamos a ver, y siempre está pensando en algo que va a ser mejor, cuando la Biblia dice que la maldad va a ir de mal a peor. Si hoy está mal el mundo, pues va a ir a peor, pero esto nos da a conocer a nosotros que la venida del Señor Jesucristo también está cerca. Vemos en el verso 5, dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y le dio autoridad para que actuara 42 meses. Se le dio autoridad. No es que la bestia, el anticristo, va a querer hacer lo que él se le da la gana, sino que Dios va a permitir todo eso que está establecido, lo que es en el libro del Apocalipsis, que la gran tribulación va a durar 7 años. En esos 7 años van a haber 21 juicios. Lo que viene es terrible para aquel que todavía no está preparado, porque el Señor Jesucristo está a punto de venir, pero también se va a manifestar este hombre que va a seducir a la gente y va a engañar, y ellos van a ser engañados, y siendo engañados van a engañar a las demás personas. Vemos en el verso 16, del Apocalipsis dice, y hacía que todos, y se le permitió en el verso 15, infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, se le va a hacer una imagen. Y lo curioso es que la imagen va a hablar. ¿Y cuándo una imagen ha hablado? Pero esta imagen va a hablar. Hermano, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Se le está dando, quieren que lo que es la inteligencia artificial se haga rápido y hace una realidad. El anticristo va a echar mano de lo que es de la tecnología. Aquí dice que esta imagen va a hablar. Posiblemente sea un holograma, una de las cosas que parece que está, pero al mismo tiempo no está. Entonces el anticristo va a actuar también de esta forma. Y lo que nosotros estamos viendo hoy en estos últimos tiempos es que estamos viendo muchas cosas raras. Pero esto es lo que ya está profetizado. Cuando se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar? Si nosotros preguntamos, pero bueno, el anticristo, ¿cuándo él se va a manifestar? Bienvenido al amigo que va llegando. Porque a veces nosotros decimos, pero ¿cuándo es el que se va a manifestar? Dice la palabra del Señor que hay algo que a él lo detiene. Pero el Cristo no viene, dice, antes que él se manifieste. ¿Y qué es manifestarse? Es darse a conocer. Dice, pero es que hay alguien al presente que lo detiene. Entonces dice, pero ¿quién detiene al anticristo? Hay 3 opiniones, hermano, en este caso. Hay un grupo que dice, es la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, se manifiesta lo que es el anticristo. Pero habla de él. La iglesia siempre se menciona en términos la esposa, la iglesia. Hay otro grupo que dice el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sea quitado, se va a manifestar. El Espíritu Santo es Dios. Hay otro grupo que dice Daniel. Porque aquí tiene que ver la gran tribulación. Perdón, Miguel. Porque en el libro de Daniel, capítulo 12, dice, cuando Miguel sea levantado, y habla de las 2 resurrecciones, Israel se queda sin aval, sin respaldo, sin protección, porque el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, le dice Gabriel a Daniel, es Miguel. El pueblo de Israel tiene una protección sobrenatural. Por eso nadie puede destruir esa nación, porque está bajo un pacto de Dios. Tiene una protección tremenda. 7 guerras y nadie ha podido con el pueblo de Israel. Un pueblo pequeñito. Todas las naciones árabes han querido destruir a Israel y no podrán destruirlo porque es el pueblo de Dios. Por eso hay otro grupo que dice que cuando Miguel sea levantado, como Daniel habla en el libro de Daniel se habla de 2 resurrecciones y solamente hay 2 resurrecciones. La resurrección de los creyentes y la resurrección de los muertos que no creyeron.
porque van a resucitar, el incrédulo también va a resucitar después del milenio, pero estos se van a presentar en el trono blanco para dar cuentas con el Señor, pero de aquí nadie se va a salvar. Van a haber dos resurrecciones. El anticristo va a venir con el eslogan paz y seguridad, porque no habrá paz, ni tampoco seguridad. Hoy en día hay paz. Bueno, hay naciones que quieren hacer la paz, pero luego lo rompen. Hoy en día hay seguridad. Pues tampoco, nadie se siente seguro. En el país donde uno esté, no hay seguridad, porque la única seguridad que nosotros tenemos es la seguridad que ofrece nuestro Señor. No podemos confiar en el hombre. Mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres, dice la palabra del Señor, porque Él nunca le va a fallar. Los hombres fallamos, pero Dios nunca le va a fallar. Él siempre va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo, como lo prometió, si usted tiene una relación con Él. Dice que se sentará en el templo de Dios, el anticristo. ¿Cuál es el templo de Dios? La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero el anticristo no se va a sentar sobre la iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Se le llamaba el templo de Dios. ¿Cuál era en aquel tiempo? El templo de Israel. Significa que se va a volver a construir un tercer templo en Israel. Y el anticristo va a profanar ese templo, se va a sentar y va a querer recibir adoración. Va a querer que a él lo adoren y se va a sentar, dice, en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios, dice Pablo en la carta a los tesalonicenses. Lo apoyará el falso profeta. El falso profeta se va a dedicar a lo religioso y va a hacer tremendos milagros, pero todo va a ser falso, porque Dios se lo va a permitir para que se cumplan las escrituras. El anticristo va a ser un líder político y el falso profeta se va a encargar de lo religioso, pero al final de la historia entre ellos se traicionan y termina matando el anticristo al falso profeta. Esto es lo que se anuncia en la palabra del Señor. El templo, ¿qué le han hecho al templo? El primer templo que se construyó, los babilónicos lo destruyeron. Los babilónicos lo destruyeron. Los medos persas permitieron que se reconstruyera otra vez lo que es el segundo templo. Los griegos lo profanaron y los romanos lo destruyeron. Pero el anticristo también lo va a volver a profanar. Y otra de las características del anticristo es que dice que del amor a las mujeres no hará caso. Ahí usted lo puede interpretar a su manera. No hará caso al amor de las mujeres. O será un hombre despiadado, o será uno de los homosexual, de las banderitas, como yo le digo. ¿Cuándo se manifestará? ¿En qué tiempo nosotros los encontramos, hermanos? ¿Cómo yo sé en qué tiempo yo me encuentro? ¿Está cerca lo que es la manifestación del anticristo o falta mucho? ¿Está cerca lo que es la venida del Señor o cuánto falta? ¿O viene ahora? ¿O cuándo viene el Señor? Todo tiene una respuesta en la Biblia. La Biblia se interpreta a sí mismo. En las Escrituras no hay contradicciones. Cuando nosotros vamos a un lugar, venimos a la iglesia, por la calle vamos a encontrar muchos rótulos, muchas señales de salida, rótulos, a qué velocidad usted tiene que venir, semáforos, llena de señales. Entonces nos encontramos nosotros en la Biblia. Para saber en qué tiempo nos encontramos, tenemos que conocer las señales que están ya aconteciendo. Hay un ejemplo que el Señor Jesucristo le dijo al pueblo de Israel. Le dijo, esta generación es perversa y maligna, todo el tiempo demandando señal. Ustedes quieren ver la señal, pero la única señal que ustedes verán es la señal del profeta Jonás. Y así como Jonás estuvo, dice, en el vientre de aquel gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero esa no es nuestra señal. Esa señal era para el pueblo de Israel. Y se cumplió, porque el Señor Jesucristo, tal como Él lo había profetizado, estuvo 3 días y 3 noches
y luego resucitó. Las nuestras están escritas en la palabra del Señor. Las señales están escritas en la palabra del Señor. Y una de las señales es la apostasía. Dice la Biblia en Timoteo que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. ¿Y cuándo son los postreros tiempos? ¿Cuándo comienzan? Los postreros tiempos comenzaron en Pentecostés. Así estaba escrito por el profeta Joel, que decía: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los postreros tiempos comenzaron en el día del derramamiento del Espíritu Santo. Pero nosotros seguimos en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Dice que en los postreros tiempos el Espíritu dice claramente, Dios dice claramente que algunos apostatarán de la fe, darán marcha atrás. ¿Y qué va a pasar? Dice que van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso lo dice las Escrituras en 1 Timoteo capítulo 4. La apostasía es una manifestación brutal de la maldad, y esto es lo que nosotros estamos viendo. Dice que la maldad, otra señal, se multiplicaría. Pero lo triste de todo esto, pero lo dice la Biblia, es que a causa de la maldad que se va a multiplicar, el amor de muchos se enfriaría. Y hoy en varios lugares donde se rinde culto a Dios, estamos fríos. Porque hemos echado raíces en esta tierra. Nos hemos enamorado de lo terrenal. Y no es lo que Dios quiere. Hacer tesoros arriba, en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Se va a multiplicar y esto afectará al cristiano, hermanos, porque aquí está hablando de creyentes, que el amor de muchos se va a enfriar. Hoy en día usted puede ver muchos creyentes fríos. ¿Por qué? Porque ya está escrito en la palabra del Señor. Y esto es a causa de la maldad. Nosotros, o sea, el mundo tiene que imitarnos a nosotros, no nosotros imitar al mundo, sino que nosotros, el mundo tiene que imitarnos a nosotros. La pérdida de valores, también habla de la apostasía. La pérdida de valores. Todo es relativo. Es como el mundo al revés. Hoy en día, dice la Biblia que era como en los días de Noé también. Dice que se casaban y se daban en casamiento, todo normal. Hacían lazos matrimoniales y también negocios. Se casaban y se daban en casamiento. Pero como en los días de Noé, dice que así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé también se habían unido lo que es el mundo espiritual con el mundo físico, el mundo terrenal. Y eso es lo que estamos viendo también hoy en día. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Y esto me hace pensar también que hay personas del mismo sexo que se están casando. Nosotros los creyentes, un cristiano no puede menospreciar a una persona que tiene una falta de identidad, porque esto es falta de identidad. Pero también, imagínense dos papás o dos mamás. ¿Cómo es eso? Que dos papás y dos mamás. Un niño puede decir, sí, tengo dos papás o pues tengo dos mamás. Hermanos, estamos llegando en los últimos tiempos, pero el cristiano tiene que ser luz. Nosotros los creyentes debemos de hablarle de la palabra con amor a todo mundo, a las personas que tienen esta falta de identidad, para que conozcan a Cristo, porque su alma es valiosa, porque también son criaturas de Dios. Y necesitan que alguien les hable de Dios para que puedan salir de ese infierno que están viviendo. Y el enemigo quiere tener atrapado lo que es la gente, entretenidos. Y hoy en día, pues no hallamos como, hoy en día todo es tecnología, vemos que los niños, ¿verdad? Y se complica también incluso para nosotros los padres. Porque a eso juega lo que es el enemigo. Hermanos, Cristo viene pronto. Estaba viendo unas estadísticas que la Tierra como que está yendo más rápido. La Tierra tiene los movimientos, traslación,
y rotación, pero según la ley de la física está como acelerándose. Está más rápido, corriendo más rápido. Como dije, la venida del Señor Jesucristo es inminente. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. No hay tiempo, hermanos, que perder. No hay tiempo que perder. Nosotros debemos de estar pendientes, metiéndonos en las Escrituras como hacía el profeta Daniel, porque el tiempo de la venida del Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Yo he tenido siempre en mente que voy a ver la venida del Señor. Porque si Pablo anhelaba la venida de Cristo, Pablo decía él, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. Y él se incluía que él iba a estar, que iba a estar vivo. Él dice, dice que porque vendrá y al sonido de la trompeta vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. La venida del Señor Jesucristo está cerca. Habrá una desaparición masiva en el planeta Tierra. Habrán tragedias. Imagínese un cristiano piloteando un avión. Un creyente que vaya en un carro. Cuando venga el Señor Jesucristo va a ser, dice, en un abrir y cerrar de ojo. Dice que dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres, dice, estarán en un molino. Moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán durmiendo en una cama. Se refiere a un matrimonio. Dice, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué dice que el uno será tomado y el otro será dejado? Porque la salvación es personal e intransferible. Usted tiene que establecer esa relación personal con Dios, no con el hombre, no con una religión. Nosotros no le hemos entregado la vida a una religión. Nosotros tenemos que ser personas autodidactas, entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Y yo le invito en esta tarde, hermanos, amigos y hermanos, a permanecer firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre. Venga lo que venga. Los días se van a poner complicados. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, lo dicen las Escrituras. El tiempo se acorta, pero los días son malos. Vamos a estar en tiempos difíciles, pero la gloria postrera será mejor que la primera. Pero si usted no tiene la cobertura del Señor, cuando un grupo de personas, millones de personas, seremos arrebatados para recibir a Cristo en las nubes, y usted se va a quedar sufriendo todos los juicios que vengan a esta tierra. Porque Dios va a venir a destruir todo lo que hay acá. Incluso dice que los cielos, la tierra, dice que serán quemados, serán enrollados como pergaminos, dice las Escrituras. Porque se hará un cielo nuevo y una tierra nueva. La pregunta es, ¿con quién usted va a estar? ¿O dónde usted va a estar? Porque hay dos lugares. El cielo y el infierno. Y no hay término medio en la humanidad, o somos creyentes o no somos creyentes, o estamos con Cristo, o estamos fuera de Él. O tenemos la salvación, bueno, hay muchos que pasan pensando siempre, perderé la salvación, o somos salvos o no somos salvos, pero todo aquel creyente es salvo, porque ha sido redimido por la sangre de Cristo. Y yo le invito en esta tarde, lo que viene es terrible. El anticristo le va a hablar bonito, lo va a cautivar, le va a traer paz pasajera, le va a traer seguridad pasajera, pero en los segundos 3 años y medio va a derramar todo lo que es la ira. Y donde va a marcar a la gente, a las personas, a todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, dice ahí en Apocalipsis 13, los va a marcar como animales. Y les va a poner lo que es el sello de la bestia, propiedad de él. Pero ningún creyente va a ser marcado por el sello de la bestia, porque nosotros estamos marcados por el Espíritu Santo. Y Cristo primero, antes de que se produzca eso, va a venir a recoger a su iglesia. Y usted si no se deja marcar, pues no va a poder ni comprar ni vender. Y va a sufrir una persecución tremenda y va a querer morir y la muerte va a huir de usted. Hoy es el tiempo de gracia.
Estamos en el tiempo de gracia donde solo es de reconocer al Señor, confesar quién es Él, para que usted pase de muerte a vida. Es la mejor decisión que puede tomar en su vida. Pasar de muerte a vida. No estar pensando tanto. No sabemos incluso qué va a pasar de aquí a un momento, de aquí a una hora. No sabemos. Solo Dios lo sabe. Por lo tanto, prepárese para cuando venga el Señor Jesucristo a recoger a su pueblo. Porque lo que viene a esta tierra no es nada bueno, pero para los creyentes lo mejor, porque viene esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para reinar por una eternidad con Él. Él lo hizo absolutamente todo. Usted no tiene que hacer nada, solamente reconocerle. Porque nadie puede salvarse ni por obra, ni por sacrificios, ni por nada, sino que solamente por el sacrificio y por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien quiere recibir en esta tarde, yo le invito, puede levantar su mano y decir, confesar al Señor Jesucristo. Creo en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Confieso que a partir de ahora tú eres mi Señor, mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, pero sé que tú moriste por mí, Señor Jesús. Yo le invito en el nombre del Señor, que si usted quiere arrepentirse en esta tarde, reconocer quién es Él. Él dio su vida por usted. Nadie va a dar a su propio hijo para que muera por lo peor. Solamente Dios puede hacer eso. Y Él lo hizo. Él lo hizo absolutamente todo. Y es la única sangre que a usted lo puede perdonar. Porque todos hemos pecado. Porque no hay ninguno santo, ningún justo en este mundo. Solamente aquel santo ser que vino a este mundo. Aquel justo. Pero a través de Él, usted es santificado, usted es perdonado, usted es justificado y usted pasa a ser un hijo de Dios por adopción. Y como yo siempre repito ese texto tan precioso de Juan capítulo 1, verso 11. ¿Y por qué lo repito? Porque muchos se han creído que todos somos hijos de Dios. Al fin y al cabo, todos somos hijos de Dios. No, criaturas, pero no hijos de Dios. Dice que a lo suyo vino, Él viene a morir, y los suyos no le recibieron, su pueblo. Pero usted dice, Israel, solamente Israel no lo recibió. Hoy en día no solamente Israel, sino que todo el mundo no lo quiere recibir. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero, más, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted necesita nacer de nuevo para ser un hijo de Dios. Porque el que nace una vez, muere dos veces. La muerte física y la muerte espiritual. Pero si usted nace dos veces, va a morir una vez. La muerte física, si es que el Señor Jesucristo no viene a arrebatarlo para llevarlo a su gloria, al reino eterno. Si no lo hay, espero que el Señor le dé otra oportunidad. Pero quiero decirle estas últimas palabras antes de terminar. Que Cristo le sigue amando, porque Él no ha venido todavía. Porque Él es paciente. ¿Y por qué Él es paciente? Dice, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él no murió por un grupito de personas, sino que Él murió por toda la humanidad. Que el Señor les bendiga, si no lo hay, y si lo hay, gloria al Señor. Vemos a Jairito. Dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca, te confiesa que el Señor Jesucristo es su Salvador. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo resucitó a los muertos, que está vivo? Dice que con el corazón, ¿usted cree de corazón para ser justificado? Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios, porque Él se ha reconciliado con el Señor. A veces nosotros nos pasa en la mente que cuando estemos niños aceptamos, pero no sabemos ni a quién aceptamos. Pero cuando ya tenemos un encuentro personal, cuando Él entra a nuestro corazón, dice que hay gozo en los cielos, y yo digo también en la tierra, porque todo creyente, todo hermano, nos alegramos cuando alguien viene a la familia de la fe. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y no se sienta mal, pero yo no soy pecador. Sí, hermanos. Todo el que no tiene a Cristo es un pecador.
y necesita arrepentimiento. Y la sangre de Cristo dice que lo perdona de todos sus pecados. Y a partir cuando Cristo entra en nuestra vida, a partir de ese momento, Cristo toma las riendas de su vida. A veces lo puede detener a uno cuando dice, pero es que si lo hago, me van a decir esto. Olvídese de lo que van a decir. Usted está recibiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no está recibiendo a alguien a un ángel, a un arcángel. Usted está recibiendo al Creador del universo. Usted está recibiendo al que lo puede todo. Al que le va a resolver todos los problemas. Aunque usted no lo entienda, tengo esta enfermedad. Sí, aunque usted no lo entienda, pero Él ha venido a morir por usted. Porque nuestra vida es pasajera y nuestra vida es una preparación para el encuentro con Él. Porque allá estaremos por una eternidad, donde no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá nada de estas cosas, sino que seremos tal como Él es y le veremos cara a cara a Él. Aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que cargaba aquella cruz. Usted lo va a tener enfrente. Sus ojos dice que serán como ojos de fuego. Su luz dice que Él va a resplandecer. No habrá luz porque la gloria de Dios lo va a alumbrar. Para allí vamos, hermanos. Somos nómadas. Somos peregrinos. Para allí vamos. Por lo tanto, mientras usted esté en este camino, encuentre el camino verdadero. El camino perfecto. El camino de amor. Y ese camino tiene nombre y se llama el Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Hay otra persona que quiere arrepentirse, que quiere aceptar? El Señor Jesucristo fue a buscar a Adán. Solo estaba él y Eva. Por un hombre que estaba en la isla de Patmos, el Señor Jesucristo fue y le reveló lo que es el Apocalipsis, el que hemos leído. El pastor deja las 99 ovejas por una que se había perdido. ¿Pero y qué más? Perdí una, tengo 99. Pero por esa que se había perdido, el pastor va a buscarla y cuando regresa, la trae en sus brazos y regresa como gozoso. Una mujer pierde una dracma y la busca hasta que la encuentra diligentemente, no negligente, diligentemente. Y cuando la encuentra, reúne a todas sus amigas, gozosa también. Y así hay gozo en los cielos, los ángeles celebrando cuando un pecador se arrepiente. Qué bonito, hermanos, qué bonito cuando alguien se arrepiente porque es sellado por el Espíritu Santo. No espere que el Espíritu Santo venga y se vaya. Desde el momento que usted acepta a Cristo, el Espíritu Santo, usted es sellado por el Espíritu Santo. Y Cristo mismo viene a morar en usted. No espere que el ángel Gabriel o el arcángel Miguel se le aparezca enfrente y decirle, sí, sí, es verdad. Andamos por fe y no por vista. Sí, es verdad, hermano. El Señor Jesucristo está vivo. A Él nosotros le adoramos, a Él le servimos y a Él esperamos. Que el Señor le bendiga.